Bueno, damos inicio. Perfecto. Yo voy a ponerse a apagar mi micrófono. Conectando los espectadores. Vamos a dar un segundito, que van de a poquito aumentando. Muy bien, ya somos varios, estamos llegando casi a 30, así que vamos a ir arrancando. Bueno, buenos días para todos, es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de hoy, donde vamos a hablar de diferentes escenarios para ciudades puerto, en un evento, en un suceso que nos afectó a todos por igual a nivel global, como es el COVID-19, ¿sí? Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la actividad logística, la actividad portuaria, no se vio ajena a este suceso. Me acompañan en la mañana de hoy un distinguido panel, con riesgo de ser un poco escasa y no ser justa con todos los méritos que tienen profesionales y académicos, voy a intentar resumir un poco su CV, ¿sí? En primer lugar tenemos al doctor Vicent Esteva, de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicent es doctor de esa misma universidad y es docente de puertos e ingeniería costera. Se desempeña actualmente en el Instituto de Transporte y Territorio. Su investigación e intereses profesionales se centran en la ingeniería portuaria y marítima, específicamente en la planificación, diseño, desarrollo y rehabilitación de infraestructuras portuarias y costeras. Ha publicado en numerosos artículos en revistas técnicas y es bastante común verlo presentando en diferentes conferencias. Por lo que me ha llegado, ha presentado más de 75 conferencias, 76 con esta, si ya lo agregamos y actualizamos en el currículum. Por otro lado, al doctor Stephen Ramos, ¿sí? Que Stephen, les voy a contar un secreto, está trabajando desde un feriado, porque él está en este momento en Estados Unidos, donde es el Día de los Trabajadores, así que está trabajando en un feriado, le agradecemos especialmente por ello. Stephen trabaja en la Facultad de Medio Ambiente y Diseño de la Universidad de Georgia, en donde es profesor asociado de Planificación y Diseños Urbanos. También el doctor Ramos cuenta con numerosas publicaciones en su vida académica, pero en la mañana de hoy voy a destacar algunos de sus libros, como por ejemplo Dubái Amplificada, la ingeniería de una geografía portuaria. Es doctor en diseño de Harvard desde el año 2019. Buen día, Stephen. Gracias. Finalmente, me parece que presentarlo es un poco injusto porque la mayoría de ustedes ya lo conocen, nos acompaña el doctor Fernando Puntigliano, que es ingeniero naval y profundizó sus estudios en Hamburg, donde se doctoró. Además de ser docente de esta casa de estudios, es bastante común verlo caminando por nuestros pasillos, se ha desempeñado en el ámbito privado en empresas aeroespaciales, logístico-portuarias y mineras, en distintos países como Alemania, Brasil y Uruguay. Fue presidente de la ANP entre el 2005 y el 2019 y director de desarrollo ambiental del 2019. También ha publicado en diversas revistas especializadas sobre lo que es logística, ingeniería aeronaval y educación. Bueno, sin ámbitos de entretenerlos, vamos a dar comienzo. Vicent es el que comenzaría en la mañana de hoy. Y bueno, bienvenidos y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por esta presentación. Un gusto estar con todos ustedes esta mañana. Buenos días a todos. Bueno, se me ha presentado ya, quizás doy inicio a mi presentación que quiere abordar precisamente lo que es los efectos de COVID en... a ver, un segundo. Los efectos de COVID-19 en general en los planes de los puertos y las ciudades, y particularmente yo haré alguna referencia al caso de la ciudad de Valencia, en España. El índice que quiero, de una manera resumida, plantearles es analizar someramente lo que es la situación actual, realmente ver con qué estamos tratando, cuál es la situación que tenemos presente durante todo este año y seguro que en los próximos meses, de manera que de ello quiero deducir toda una serie de
cambios recientes, de manera que veamos si efectivamente es en estos momentos importante mejorar las relaciones entre puertos y ciudades. Quisiera analizar igualmente cuáles son los escenarios que se nos plantean en términos de lo que son los efectos sobre los puertos y las ciudades. Esa ha sido una de mis líneas de investigación y profesionales en los últimos años, donde he trabajado con RETE como director del comité científico, y por eso algunos proyectos que hemos desarrollado en estos últimos años de la mano de la Autoridad Portuaria de Valencia, pues quiero presentárselos para que conozcan cuáles son y cuáles han sido los planes y en qué situación se encuentran en estos momentos. Había, como veremos, unos planes de ampliación del puerto de Valencia, que veremos que es el más importante existente en España en estos momentos en determinados tráficos, y cómo se planteaba esa ampliación y efectivamente cómo se ha visto afectada por la situación presente. De manera que, bueno, algunos ejemplos que pondré de esas afecciones que hemos tenido nos llevarán a establecer una serie de conclusiones. Me van a permitir, porque tengo alguna dificultad en pasar la presentación. Ya. ¿De qué estamos hablando en estos momentos? ¿Con qué estamos tratando? Bueno, pues fundamentalmente lo que nosotros tenemos es que en estos meses hemos tenido una situación de ruptura de nuestra normalidad. Hemos tenido una situación disruptiva. Veremos que efectivamente en estos últimos años y décadas ha habido distintas disrupciones, pero ¿cuáles han sido los efectos que se nos han producido en nuestras vidas? Bueno, pues ha habido efectivamente falta de la movilidad, falta de algunos abastecimientos necesarios, especialmente en algunos meses de los más afectados, como pudo ser marzo y abril en el caso de España. Y por tanto, la perspectiva económica que se nos ha abierto, la perspectiva de afección a lo que es el movimiento económico, la economía en los países, ha supuesto un impacto importante. Por otra parte, es cierto que en estos momentos tratamos con momentos de oportunidad, con la implantación de las tecnologías que ya se habían desarrollado, tecnologías de comunicación sobre todo y de información, que yo creo que en estas últimas semanas y meses lo que han tenido ha sido un impulso definitivo. En muchos ámbitos estaba presente ya ese cambio tecnológico, pero sin embargo lo que ha habido ha sido una aceleración de la implantación de esas tecnologías. Si analizamos a lo largo de estos 12, 15 años cuáles han sido las variaciones en términos económicos, vemos que, bueno, pues lo que se llama el índice de incertidumbre de las políticas económicas, pues ha tenido altibajos, efectivamente, de manera que, pues tanto en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, como la crisis del 2008 especialmente, como también en el caso europeo, todo el proceso de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido ha tenido efectivamente impactos en esos que se definen como índices de incertidumbre económica. Quizás uno de los más importantes recientes ha sido precisamente la entrada del presidente Trump en Estados Unidos. Y por tanto, esos cambios que hemos tenido recientemente han pasado porque se han sumado a un proceso de globalización ya iniciado hace unas décadas, en los que en algunos casos se señala efectivamente algunos aspectos negativos, una cierta connotación desde el punto de vista, por ejemplo, de la necesidad de transformación de empleos, desde el punto de vista de movimientos de transporte, por ejemplo, y efectivamente una perspectiva económica que ha cambiado y muy ampliamente en estas últimas décadas. Sin duda que las tecnologías han sido uno de los cambios que, como digo, durante estos últimos años han venido teniendo un efecto mayor de transformación en lo que es la producción, en lo que es la manera de trabajar en el mundo, y creo que esos cambios se han efectivamente acelerado de una manera reciente. Hay una publicación que yo admiro y que además nombro con bastante frecuencia, que es la de un periodista, que es Friedman, que en 2007 estableció cuáles eran las 10 fuerzas que habían conseguido que la Tierra fuera plana. Desde aquel momento, en noviembre del 2009, en que la caída del muro de Berlín
produjo un cambio político trascendente a nivel mundial, hasta lo que fue la salida de Netscape a bolsa, o de lo que es el outsourcing o el offshoring, una serie de procesos, sobre todo de transformación económica, igual que el tema de esteroides, han producido que en estos momentos ese fenómeno de la globalización fuera algo que teníamos ya presente en estos últimos décadas y en estos últimos años recientes. De manera que lo que hemos tenido es que ha cambiado de manera concreta el campo de juego, por decirlo así, porque ha habido una triple convergencia de factores. Por una parte, han aparecido nuevos jugadores, especialmente en el ámbito de producción, lo que se refiere a la población de todo lo que es el poderío en China, pero también un nuevo terreno de juego con nuevos procesos económicos y con hábitos de patrones de colaboración distinta. Friedman, en aquella publicación bien interesante, plantea que había pues, dos alternativas que se enfrentaban y confrontaban a partir de aquel momento en que la globalización se impuso. Por una parte, aquel cambio político de la caída del muro de Berlín frente a lo que fue las Torres Gemelas en el año 2001. De manera que yo creo que ahí hay efectivamente una serie de factores. Es cierto que también se nos han cambiado los hábitos a título humano, la función del cerebro que tradicionalmente era la de que, bueno, en un momento dado tuviera ciertas capacidades, ciertas herramientas, como podían ser la concepción artificial o la intelectual a través de diferentes instrumentos que teníamos, ha hecho que se transformara rápidamente en tecnologías que hoy día están disponibles porque nos hacen aumentar nuestra capacidad, aumenta nuestro alcance en muchos de los trabajos que realizamos, igual que cambiamos la naturaleza de esos planteamientos, incluso desde un punto de vista intelectual. Todo eso hace que en un momento dado aquella revolución del papel que siglos atrás fue lo que permitió la difusión de cultura, hoy haya sido precisamente otro esquema en el que a lo largo del siglo XX ha aparecido distintos instrumentos, distintas posibilidades basadas en radio, en cine, en la televisión mismo, pero que pues a partir de prácticamente la década de los 70-80 se produjo con la implantación de la red. La red que permitía un medio en el que la adición a otro viejo no dejaba nunca viejo el término anterior, de manera que, como decía efectivamente McLuhan, lo que se tenía es que cambiar a una nueva posición. Y eso nos lleva a que hay necesidad también, incluso en lo personal, de rediseñar nuestro cerebro, porque las capacidades son distintas y, por tanto, en estos momentos en que estamos sometidos a un ecosistema de tecnologías de la interrupción, pues hay maneras también de trabajar diferentes a las que se tenía hace pocos años. En cualquier caso, lo que tenemos son distintas situaciones en las que la percepción visual es importante, en la que el mensaje evoluciona hacia una simplificación mayor y en las que en realidad lo que tenemos es que, bueno, hay determinados aspectos que nos van simplificando desde un punto de vista quizás humano. ¿Cuáles son esas características de los cambios? Se habla muchas veces de que tenemos una cierta ciclicidad en esos comportamientos, tanto económicos como los de comportamiento profesional. Y lo que tenemos en realidad es que hay, por una parte, un cierto comportamiento unitario, único, generalizado a nivel mundial, pero en cualquier caso también una característica muy importante que es la de que el mundo se acelera. Y lo cierto es que hacer previsiones es complicado, de manera que lo que cabe en realidad son dos posiciones distintas. Conocer que lo que tenemos es un sistema cada vez más único, en el que además luego internamente hay a distintas escalas una diversidad muy importante y que lo que cabe es simplemente plantear nuestra adaptación en las maneras de trabajar, en la manera de producir, en la manera de entender el mundo en general. En realidad, lo que hemos recibido en estas últimas semanas y meses, en lo que se refiere concretamente, por ejemplo, al transporte marítimo, viene siendo analizado, por ejemplo, por lo que son los Smart Briefs que realizan, por ejemplo, la Joint List Register, ¿no? De manera que en sus briefing diarios de noticias pues van viéndose cómo la posibilidad que tenemos es de adaptarnos, de generar mayores esquemas de innovación, de producir
y resolver dilemas en los que nos encontremos y, en definitiva, en caídas en lo que es la actividad económica. En estos momentos lo que hay realmente son ciertos cambios en los patrones del comercio. Hay un aumento de la capacidad de la flota, hablando ya en términos del transporte marítimo y, por tanto, de nuestros puertos. Hay efectivamente un fenómeno de concentración, un nuevo fenómeno de concentración, por ejemplo, empresarial, en los que se produce una integración vertical, en las que además se suma a ello pues, toda una serie de restricciones ambientales por algunos fenómenos que teníamos y tenemos como retos de presente y futuro, como es el cambio climático, y por tanto siguen vigentes determinadas economías de escala, ¿no? Aumentan precisamente las commodities que tenemos disponibles y en cualquier caso lo que tenemos son también en esta situación de la COVID-19 pues ciertas restricciones operativas para lo que es el transporte marítimo y para lo que es la operativa en los puertos. Es en cualquier caso momento de mejorar nuestras relaciones y me refiero concretamente ya a lo que son las ciudades y los puertos, que es uno de los ámbitos, como digo, en los que estas afecciones que produce la pandemia se registran con una mayor intensidad. Y lo cierto es que en estos momentos, a lo largo de estos últimos meses, más allá de la necesidad de planificar, nada más, más allá de pensar cómo podemos hacer, bueno, pues hay planteamientos en los que pues las posiciones no son siempre las mismas. Hay quien piensa que todo seguirá igual, antes o después. Hay quien piensa que podemos estar planteando distintas soluciones posibles, es decir, algo así como, ¿qué pasaría si? Y entonces adaptar una posible solución que pretendamos implantar, lo que he llamado, en definitiva, vivir o plantear el país de lo que pasaría Landia. Y, por último, lo que tenemos es también la oportunidad de ver una, precisamente también, oportunidad de cambio y de implantación de nuevas tecnologías. Lo cierto es que, más allá de esas necesidades de adaptación que se nos plantean, lo que tenemos es que hay un efecto claramente económico muy adverso. Hemos tenido tanto previsiones como realidades ya medidas en estos últimos meses de descensos bruscos de lo que es el Producto Interior Bruto en todos los países, e incluso también tasas de desempleo, tasas de paro que afectan a poblaciones en rangos muy amplios, ¿no? De manera que es cierto que lo que se planteaba y se ha planteado en estos meses ha sido una dicotomía entre salud y economía, ¿no? Que, bueno, en cierta medida vamos intentando resolver. Pero lo cierto es que la cuestión es que en estos momentos lo prioritario, nuestras necesidades y, por tanto, las oportunidades que hay que aprovechar pasan por recuperar, en primer lugar, el empleo y las condiciones económicas, preservando, obviamente, las condiciones de salud y reduciendo los riesgos, de manera que necesitamos identificar salidas estratégicas, tanto en lo personal como también a nivel nacional y a nivel económico en general. Y para eso, en muchos casos, se plantean y se ve como opciones mejores las de un trabajo conjunto, un trabajo solidario, como por ejemplo en grandes estructuras, como es el caso, entiendo, de la Unión Europea o de determinados países con cierta agregación, como pueda ser también Conusur en el caso de ustedes, ¿no? Es verdad que yo creo que en estos momentos lo que se plantea, no solo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de acción política, es luchar contra los nacionalismos, evitar políticas proteccionistas que sean efectivamente reductos de lo que puede ser todavía más adverso en nuestro futuro. ¿Qué ocurre en particular en los puertos españoles? ¿Qué ocurre en el caso del puerto de Valencia? ¿Qué ocurre en general en lo que es la ciudad de Valencia? La ciudad de Valencia es un entorno ubicado en la zona del Mediterráneo, es la tercera ciudad española, pero no solamente una ciudad en la que tenemos una población de unos 750.000 habitantes, sino que es un área metropolitana, como en estos momentos ocurre en la mayoría de territorios con una cierta trascendencia económica. Un territorio en el que la implantación es una implantación polifuncional, multicéntrica, en la que hay distintas unidades, núcleos de población, y sí que hay un comportamiento agregado, un comportamiento único, que hace que en un momento dado el sistema portuario que existe en Valencia en particular, el conjunto de los puertos de Valencia y el puerto de Sagunto, que es también un puerto gestionado por la propia Autoridad Portuaria de Valencia, pues haga que tengamos
un área metropolitana con una trascendencia económica no solo a nivel de la región, sino también a nivel nacional. De hecho, Valencia, la ciudad de Valencia y su puerto, pues son efectivamente, por una parte, la tercera ciudad en población española, supone lo que es la región, supone aproximadamente un 10, un 11% del Producto Interior Bruto español, y es una población que tiene, como he dicho, 750.000 habitantes, pero a la que se suma un medio millón más en su entorno metropolitano, en el que existen unos límites incluso físicos por morfología territorial que hacen que quede claramente delimitada lo que es el área. Es un territorio, como digo, el área metropolitana de Valencia, en el que se han tenido cambios en los últimos 50 años muy importantes a raíz de unas grandes inundaciones que registró el río Turia en el año 1957. Y en el que el puerto, el conjunto del sistema portuario de Valencia y el puerto de Sagunto, es un elemento clave, un elemento de dinamización económica, y ha pasado a ser precisamente el líder en España. Es una instalación que ha ido creciendo, todas ellas conformada con obras exteriores, y que ha supuesto en estos momentos, con esta imagen que ustedes pueden ver aquí, la creación de una terminal de contenedores en la década de 1980 que ha llevado a que el puerto de Valencia sea el de mayor importancia en tráfico de contenedores y, por tanto, en lo que es impacto económico en el país. Ha sido un puerto cuyos crecimientos en términos de tráfico de contenedores pues ha hecho que en aproximadamente 40 años, como vemos aquí, se pasara desde un tráfico general de 8 millones de toneladas a los 80 millones de toneladas de tráfico portuario, y en términos de contenedores, de tráficos de contenedores, pues desde un tráfico menor en 1980 hasta ser el primer puerto en contenedores en España y el cuarto o quinto en el conjunto de la Unión Europea, con 5,5 millones aproximadamente de TEUs en lo que es el tráfico. Uno de los puertos, como digo, que rige lo que es el tráfico en el Mediterráneo y que ha hecho que pues, la situación haya crecido en estas últimas décadas, tanto en la posición del puerto de Valencia en el mundo como también en Europa y en el caso de la nación, en el caso de España. Es verdad que, en todo caso, eso se ha visto acompañado por necesidades de transformación también en determinados cambios desde un punto de vista operativo. En el periodo 2008-2016 hemos podido detectar a través de investigaciones cómo, a pesar de que hemos tenido un aumento en el puerto de Valencia de un 24% del tráfico de mercancías, pues ha habido una reducción de la huella de carbono del orden de casi un 19%, y una reducción muy importante también en la intensidad energética, es decir, en la energía necesaria para mover por tonelada, que se ha reducido en ese mismo periodo en un 27%. Esto supone que precisamente la evolución más reciente en los últimos años del puerto de Valencia se haya fundamentado en el uso conjunto de esos dos puertos. Valencia y Sagunto son dos puertos muy próximos, en torno a 20 kilómetros de distancia, y que han creado un sistema portuario apoyado, como decía, territorialmente en ese área metropolitana, con una realidad territorial y socioeconómica de implantación real y efectiva en términos de logística y en términos de impacto sobre el transporte en España, ¿no? Eso produjo que en los años iniciales de 2001 al 2015, que se hizo el plan estratégico último, pues se planteara una ampliación, lo que se denominó la ampliación norte del puerto de Valencia, para crear una nueva terminal de contenedores en toda esta zona, que suponía una nueva y definitiva ampliación. La previsión de tráficos que se tenía establecida y que se alcanzaría en el año 2015, finalmente se alcanzó con mucha anterioridad, en 2010, y eso hizo que el año pasado, en el 2019, se estableciera un concurso para la concesión de una nueva terminal de contenedores. Los tráficos que se preveían hacen que prácticamente en 20 y tantos años pues se vuelva a crecer desde los 5,5 millones, como he comentado que hemos tenido en el 2019, se pasen a prácticamente 10,5 millones de TEUs, de manera que seguiría precisamente esa gran capacidad del puerto y ese impacto lógico sobre lo que es la nación. Es cierto que al mismo tiempo se acompañan esos planes de necesidades de reducir emisiones, necesidades también
de reducir la congestión de las redes viarias en el área metropolitana, igualmente que aumentar la intermodalidad en el transporte, ¿no? Favorecer el transporte ferroviario, de manera que esa intermodalidad potencie el uso ferroviario a través de toda España, ¿no? De manera que ahí se veía y se estableció en unos trabajos recientes, como digo, la falta de desarrollo de nodos logísticos y la falta sobre todo también de áreas logísticas en todo el territorio que tuvieran una capacidad suficiente. Ahí tienen establecidas realmente cuáles eran los planes hasta que efectivamente ha llegado, como decía, la COVID, ¿no? Había necesidades de conexión entre ambos puertos, había necesidades de resolver temas ferroviarios, crear zonas de áreas logísticas y nuevos desarrollos de zonas logísticas en todo el área metropolitana, pero en cualquier caso estos eran temas que estaban ya en marcha. ¿Cuáles han sido los efectos más recientes? Bueno, pues después de reconocer en todo caso esa importancia del sistema portuario para la ciudad y para su área, el conjunto de los fenómenos y de la situación que estamos viviendo en estos últimos meses hace que, a pesar de tener esa importancia máxima, haya habido, más allá de las necesidades que se siguen teniendo, pues un parón, un cierto retraso en todos los planes que se han tenido. Los tráficos se han visto afectados, se han reducido, no se cumplen las previsiones que se tenían y en cualquier caso eso lo que creo que puede ser es una oportunidad para que Ciudad de Valencia y Puerto se entiendan todavía mejor y sirvan como facilitadores para dinamizar una estructura, una manera de hacer más participada, mucho más comunicativa y que resuelva conjuntamente esa situación. Yo creo que, en resumen, lo que tenemos es precisamente un periodo en el que se paralizan, al menos momentáneamente, como efectos principales de la COVID-19, lo que es la actividad económica y lo que son indicadores asociados especialmente a términos de transporte marítimo, y eso hace que todo se plantee, incluso con los cambios que se estaban anunciando ya en términos de adaptación a cambio climático, y se sumen también a una nueva situación de definición de cambio y transición energética, por ejemplo, y a otras consideraciones de tipo ambiental. Nada más por el momento, yo quedo a la disposición de todos ustedes. Quiero agradecerles, perdonen por estos minutos de más que quizás me he excedido, pero quedo a su disposición a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicent. Ahora tenemos a Stephen que nos acompaña. Los que quieran ir realizando algún tipo de pregunta lo pueden ir haciendo en el botón de preguntas y respuestas. Hacia el final de la conferencia damos lugar a que les den sus respuestas. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Steven Ramos, aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Georgia. Y en primer lugar, os pido perdón por el español, el castellano, que desgraciadamente no tiene el nivel de mis compañeros, pero haré el intento. Tengo una presentación aquí que voy a hablar de unos conceptos sobre las ciudades portuarias en los tiempos post-normales. Entonces voy a establecer algunos conceptos, luego ir a lo empírico, que aquí en el estado de Georgia el puerto principal se llama Savannah, que es el cuarto más importante en contenedores del país. Y luego pasaré a modo de conclusiones uniendo algunos de los temas, ¿sí? Entonces, pues, voy, ¿no? Cualquier idea útil sobre el futuro debería parecer ridícula. En uno de sus 3 axiomas, el futurista Jim Latour establece criterios sobre cómo el proceso de visión del futuro debe ser continuo y cambiante, con ciclos de retroalimentación que introducen continuamente nuevos retos que reinician y revisan el proceso. El futuro no se puede predecir, continúa, porque el futuro no existe. Un subcampo de los estudios sobre los futuros explora las circunstancias contemporáneas que describen como tiempos postnormales o TPN. Profesor Sardar escribe: hemos entrado en tiempos postnormales, el periodo intermedio donde las viejas ortodoxias están muriendo, las nuevas aún no han surgido y nada realmente tiene sentido.
Para tener una idea de un futuro viable, debemos comprender la importancia de este periodo de transición que se caracteriza por los 3 Cs, o Cs, como dirías: complejidad, caos y contradicciones. La condición post-normal también es un proceso, uno que puede ser parcial y de transición. El presente es complejo, pluralista y en parte post-normal. Basta decir que la actual pandemia mundial ha acelerado esta condición para muchos sectores, para cadenas de suministro, logística y puertos en particular, drásticamente. El tiempo es la moneda de los puertos. La estandarización del tiempo se remontó al ferrocarril en el siglo XIX y, por supuesto, el tiempo de comercio internacional antes al COVID-19 empleaba estrategias justo a tiempo, just in time, que se hicieron posibles gracias a la tecnología y una coordinación internacional precisa. Y ahora el tiempo es post-normal. Habrá un nuevo horario de COVID-19, rápido, lento, ágil, receptivo, con más ciclos de retroalimentación a lo largo de la cadena de suministro global y a través de múltiples marcos legales, políticos que deberán coordinarse continuamente. Aquí comenzamos a ver la revisión continua del futuro que exige la política postnormal. Entonces, como una introducción, tenemos aquí la idea de puertos en tiempos postnormales. Aquí hay un poco un croquis de lo que voy a hablar. Voy a comenzar un poco con lo empírico, y luego pasaré a lo que es conceptual del puerto de Savannah, tendencias actuales notables, paradigmas, lo que llama en inglés se llaman palimpsest, pero la palabra que viene, la traducción es palimpsestos, a ver si me van a entender. Que esto, de que básicamente un poco haciendo eco a lo que dijo Vicente, ¿no? De que había una paradigma antes, o sea, después del 11 de septiembre de seguridad. Siempre tenemos que ser conscientes del paradigma del clima y el cambio climático. Y ahora vuelve la idea de la salud pública a nivel que igual no se ha visto que desde finales del 19 a este nivel, ¿no? Igual desde la emergencia de la modernidad, ¿no? Este COVID nos ha dado un toque de recordar, si se puede decir. Bueno, esto, como dije, hablaré del tiempo, que el tiempo es la moneda del efectivo de los puertos y todo la red de intercambio global. Entonces, cómo afecta precisamente esto el tiempo. Creo que esta idea de los tiempos postnormales, tanto en tiempos como época, como tiempo en sí, me parece útil, ¿no? Para pensar en estos cambios. Y luego un marco de 3 mañanas que ofrecen los teóricos de los tiempos postnormales, y luego a modo de conclusiones, esto de estrategia y lo desconocido, ¿no? Esta idea de que nos entramos en tiempos postnormales, entonces justamente lo que supone logística, puertos y intercambio global, que se basa mucho en lo que es la estrategia y las proyecciones, pues realmente los retos del desconocido nos interrumpe drásticamente, ¿no? Pues esto, comienzo nada más estableciendo la idea de una ciudad portuaria como ente de estudio, ¿no? O sea, como manera de describir una ciudad desde la óptica del puerto, ¿no? Y todas sus necesidades y todas sus implicaciones sociales, económicos, laborales, en fin, pues me parece que sabemos de lo que estamos hablando refiriéndonos a ciudad portuaria, no solamente como adjetivo, pero realmente que va a la raíz realmente de la función de esa ciudad. Y también la relación dialéctica entre el comercio y el puerto, ¿no? Al principio el puerto creó el comercio, pero pronto el comercio comenzó a ser el puerto. Bueno, a continuación aquí tenemos lo que son los puertos principales de la costa atlántica de los Estados Unidos. Pues la verdad, me vais a perdonar que
los detalles salen en inglés, pero igual para nosotros es importante ver que, hablando con Fernando, decís aguas profundas, un puerto de agua profunda, comenzando con 18 metros de profundidad. Y la verdad es que ninguno de los Estados Unidos llega a tal profundidad. Están más o menos en 15. A ver, aquí tengo el dato, ¿no? Básicamente 15,24. ¿no? Y eso realmente hay muchos proyectos de dragados que están para que lleguen a tal profundidad para poder recibir el post-Panamax, ¿no? El barco. Entonces aquí, pues los puertos a distancia de las carreteras principales, ¿no? Hablando un poco como Vicente de la intermodalidad y las furgonetas y camiones, pues esto, lo de COVID en Savannah, hemos visto una carencia de conductores debido a la enfermedad, ¿no? Entonces supongo que estamos experimentando lo que está experimentando todo el mundo, esta mezcla de escasez o sea, escasez de carga y exceso de carga, ¿no? Ese desequilibrio que se está viendo, ¿no? Aquí, pues los ferrocarriles de carga y cómo prestan sus servicios, otra vez la intermodalidad, y el mapa pone la proximidad de los puertos a esa red ferrocarril. Bueno, aquí vemos lo que es el puerto de Savannah y su región, ¿no? Y aquí arriba tenemos a Charleston, que es menos de 100 millas, o sea, menos de básicamente 140 kilómetros, que realmente es una situación de estos puertos en proximidad que se ha hablado mucho, ¿no? Entonces hay competencia entre los dos puertos y en cierta manera el proyecto de dragados que se está efectuando en Savannah es su manera de competir para poder recibir esos barcos de ese tamaño, ¿no? Porque lo que se hizo en la profundización del canal de Panamá está afectando toda la costa atlántica en cuestión de competencia entre puertos, y Savannah forma parte de esa competencia, ¿no? Desde que hay un proyecto de dragados en el puerto de Savannah que actualmente está en 12,8 metros, pero se va a dragar hasta 14,3. Y esto, o sea, de no ir directamente a los 15,25 es por las condiciones ecológicas, ¿no? Pero es un puerto de los más secos de América del Norte, digo, Norteamérica. Entonces hay una ecología muy compleja, ¿no? Prestando ecoservicios. Entonces hay debates entre los del puerto y los ecologistas para ver hasta qué nivel pueden dragar, ¿no? Entonces esto sea un poco se han puesto de acuerdo en esto, entonces va a reducir los puntos de choque y de congestión, pero no los va a resolver del todo en ese sentido. Pues aquí tenemos al puerto algunos datos, es cuarto puerto de contenedores más grande de Estados Unidos, tiene instalación de contenedores de terminal única más grande de Norteamérica, tiene una superficie de terminal en 485,6 hectáreas, 9 puestos de amarre, ¿no? 9 muelles, con longitud de 2.955 metros, ¿no? Y servidos por 23 grúas para contenedores de alta velocidad. Entonces sí, aquí vemos, o sea, otros puertos tienen igual más superficie de terminales, pero esto es el terminal más grande de Norteamérica continuo, ¿no? En ese sentido. Aquí tenemos un poco las zonas verdes alrededor, ¿no? Que es hay muchos wetlands, que creo que son ciénegas. A ver si me corrigen luego, pero los wetlands que prestan servicio, ecoservicio. ¿Perdone? Humedales. Humedales, exacto. Gracias, Fernando. Aquí alrededor, pero también vemos, pues aquí es donde está la terminal ferrocarril y diferentes lugares, ¿no? O sea, realmente esa concentración que hay en muchos puertos de ecología muy importante con las necesidades
naturales que a veces producen choques en ese sentido. De momento no se ha podido conjugar del todo bien, pero supongo que es un reto para, bueno, también lo que oímos de Fernando, de Vicente. Esto un poco lo que se han, con modelos, han visto pronóstico de huracanes, ¿no? Y marejadas, ciclonas con las diferentes categorías, y esto siempre es una amenaza. Savannah no está dentro tradicionalmente de los huracanes, no hay mucha historia de esto, pero como con el cambio climático, estos senderos se van modificando y siempre es una amenaza en ese sentido. Pues aquí tenemos una foto de la ciudad de Savannah, aquí con el Capitolio, pero es nuestro pequeño Bósforos, ¿no? Nuestro pequeño Estambul, que da un poco una idea de cómo, pues supongo que lo que hablamos todo, ¿no? La idea de relación puerto en tanto proximidades, pero esto tenemos, bueno, unas vistas a mí me parecen muy bonitas, pero también a veces, tanto conflicto como armonía, cómo se puede conjugar estas necesidades socialmente, económicamente y esto ecológicamente. Savannah, pues, creo que en parte se debe su éxito a la logística, ¿no? Tiene más de 22 centros de distribución repartidos por todo el estado de Georgia. Es la mayor concentración de centros de distribución de importación minorista a lo largo de la costa este atlántica, digo, de Estados Unidos. Entonces, tanto por sus carreteras y la red ferroviaria, como dije, pues realmente eso es gran parte del éxito del puerto también, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno de los nombres, pues muy reconocidos, ¿no? Heineken, Walmart, Target, pues todos, ¿no? Entonces, eso es una gran parte de la importancia del éxito. Pues, sí, tendencias actuales notables, ¿no? Como dije, hay una carencia de conductores y furgonetas, desequilibrio en la carga, ¿no? Como dije, escasez y exceso, sobreacumulación en las cadenas de suministro. Pues también ha habido un aumento de equipo médico, ¿no? O sea, se está haciendo mucha publicidad, tanto la autoridad portuaria como otros de esas empresas que vimos antes, sobre la promoción de equipo médico durante esta época. Entonces es interesante cómo relaciones públicas lo están navegando. Pero eso también hace un poco de eco de lo que dijo Vicente, ¿no? Estamos viendo un poco the path dependency, creo que se dice dependencia de trayectoria, ¿no? En la idea de que hay unas tendencias históricas que muchas veces marcan el futuro de puertos, pero también tendencias latentes, emergentes, notables y incertidumbres que pueden ir rompiendo estas trayectorias, ¿no? Un poco aquí tenemos parte del conflicto. Y como dije antes, un poco estos paradigmas palimpsestos y también lo que habíamos oído, tanto en diferentes paradigmas, pero igual más precisamente en la disonancia entre la política portuaria y el dinamismo del cambio y también de las infraestructuras asociadas, ¿no? Entonces, y eso también dije, la idea de tiempo, ¿no? Si realmente habrá un tiempo COVID-19, ¿no? 19 donde lo que va a hacer esto de arrancar, parar, de manera que hace falta mucha más evaluación constante para ir evaluando, ¿no? Esas necesidades. Y lo del tiempo preciso de just in time, igual se tendrá que, no será el lujo yendo hacia el futuro. Pues aquí, para un poco seguir lo de si pensamos en la política postnormal, va más allá de la mera gestión de riesgos, la previsión y las estrategias modelando futuro de escenarios que describe un presente más bien extendido en lugar del futuro desconocido, ¿no? Entonces nos hace repensar y cuestionar esa idea de modelos que hemos incorporado hasta el momento, porque realmente
hay que abrazar esta idea de un futuro desconocido post-normal para realmente integrar la idea de esto de las 3 Cs, ¿no? El caos, complejidad y, complejidad, caos y contradicciones, ¿no? En esto. Y aquí es un poco nada más la idea de las 3 mañanas, ¿no? En el sentido de que es un marco que utilizan para pensar en posibles trayectos en el futuro, ¿no? Y realmente tres futuros constantemente pensando y integrando estas 3 posibilidades para poder, y con posibilidades hasta impensables en este momento para incorporar la incertidumbre en los mismos modelos, ¿no? Entonces, supongo que es un poco lo que se ha hecho hasta el momento, pero ahora lo hará falta más incluso. Pues esto, el marco de las 3 M's, ¿no? 3 mañanas, debemos considerar que el presente es dinámico, interconectado, complejo, pluralista y en parte postnormal, todo lo cual debe introducirse desde el comienzo de nuestra exploración del futuro. A modo de conclusión, estrategia y lo desconocido, ¿no? El camino a seguir se debe basar en las virtudes de la humildad, la modestia y la responsabilidad, requisitos indispensables para vivir con incertidumbre, complejidad e ignorancia, ¿no? Que si somos expertos, hay que reconocer, o sea, ¿no? La mayor inteligencia es reconocer nuestras ignorancias. Igual. Tendremos que imaginarnos a nosotros mismos fuera de tiempos postnormales en una nueva era de normalidad, con una brújula ética y un amplio espectro de imaginaciones de la rica diversidad de culturas humanas, ¿no? Pues esto, y para concluir un poco sobre las observaciones, pues esto, de las 3 temas que se usa muchas veces ahora para evaluar nuestra actividad, la equidad, la economía y el medio ambiente, pues está claro que la salud hay que incorporarlo también como algo constitutivo de estos otros 3. Eso, mutuamente rápido y lento, ágil y receptivo, más ciclos de retroalimentación, feedback loops, lo que se dice, a lo largo de la cadena de suministro global y en múltiples marcos legales y políticos que deberán coordinarse, ¿no? Y ahí lo voy a dejar, espero que se haya podido entender, y igual abrimos a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Si estás listo para dar el cierre. Estás en mute. Sí, como lo de Squad, siempre listo, aquí estoy. Bueno, comienzo entonces, muchas gracias por estar ahí presentes. Les cuento que para empezar a hablar para hacer esta presentación, me planteé en realidad 3 desafíos. Estoy poniendo el cronómetro para no pasarme del tiempo. El primer desafío fue no profundizar en temas portuarios y tecnológicos porque son temas que me encantan y si no se me escapaba un poco el eje central de la discusión. No profundizar tampoco en temas ambientales, que también son fascinantes. Ese fue el segundo desafío. Y el tercer desafío fue escribir todo con minúscula, que me cuesta mucho trabajo, pero quise hacerlo un poquito más moderno. Así que, bien, en definitiva, lo que trata de mantener esta presentación es ver el agua, la ciudad, puerto, su interrelación, desde lo que se llaman 30.000 pies de altura, es decir, que es de la altura que vuela un avión, y es decir, bueno, vamos a mantener un poco la visión integral. Acá parece que dice que mi conexión es inestable, espero que me estén escuchando, si hay algún problema me avisan, y me manda María Eugenia un WhatsApp. Bueno, entonces, manteniendo un esquema, cuando empezamos a preparar esta presentación, que en realidad fue preparada para una conferencia que se organizó desde Delft,
Este es un dibujito de Montevideo, donde me puse a pensar algunas cosas. Acá está la bahía. No se está viendo la pantalla, Fernando. Ah, perfecto, perdonen. Perdonen. Está perdonado. Mientras vos arreglás eso, yo aprovecho para pasar un aviso, ¿sí? Esta charla, que es sumamente interesante, les aviso a los estudiantes especialmente que vamos a poder continuar profundizando sobre el tema. Tal vez Fernando más al final les puede contar un poquito más, pero la idea es que el 20 de octubre tengamos una nueva instancia en donde presentemos trabajos de estudiantes que se animen a escribir ensayos sobre estos temas, así que desde ya los animo a que vayan sacando apuntes y que donde les quede alguna pregunta, donde ustedes crean que puedan investigar, profundizar, bueno, lo hablamos más tarde, conmigo, con Fernando, y bueno, te dejo de vuelta, Fernando, para que puedas terminar tu presentación. Bueno, hago un resumen entonces. La idea era, perdónenme, se perdieron esta, y estábamos en esta que viene ahora, que es el contenido, donde vemos un dibujito, que es en realidad, este dibujito es el índice. Lo que ven ustedes acá es Montevideo, ven la bahía, ven Punta Carretas, ¿verdad? Y los temas que son los pasajeros, la carga, el proceso de deshumanización, el área de influencia, los asuntos de cambio climático y qué es lo que está pasando en el hinterland. Esto quiere decir, tenemos impacto en operaciones de carga de pasajeros, de contenedores, tenemos un impacto social, y acá puse la palabra saltando o salteando la ciudad. Hay ganadores y perdedores en estos impactos, hay un proceso de deshumanización que se va a profundizar, y hay un ejercicio de prospectiva que también ya fue de alguna manera manejado por los dos exponentes anteriores, sobre el cual voy a hablar sobre una pequeña construcción de escenarios. ¿Qué es lo que pasa en Montevideo? A mí me tocó vivir en 4 ciudades en el mundo, una en Brasil, 2 en Alemania y 1 en Uruguay, y en 3 de ellas eran ciudades-puertos. Y la verdad es que yo, cuando hablaba en rete de ciudades-puertos, yo tenía esa sensación de mi niñez, de que el puerto era parte del paseo público, estamos los montevideanos, estamos apropiados del puerto. Es decir, no era que era una ciudad que está impactada por el puerto y se veía en la actividad económica, sí se veía, pero a diferencia de las otras ciudades, donde la penetración en el puerto física no existía, sí existió siempre en Montevideo hasta la instalación del código PIP. Y esto era una cuestión usual, antes era un paseo, llegaban los barcos, la gente iba a ver, era el paseo hasta que se dio el código PIP, que fue muy importante y sin el cual no podría existir el puerto, y cambió la lógica de la relación de Montevideo con Montevideo. Las generaciones jóvenes tienen otra relación, una relación muy intensa con el agua, pero no necesariamente con el puerto. Entonces, ¿qué tuvimos? Puerto, ciudad y país crecieron juntos. Es siempre importante recordar que Montevideo no es la primera ciudad del Uruguay, ¿no? Sino que fue Santo Domingo de Soriano, después vino Colonia de Sacramento, y después recién vino Montevideo. Dice el expresidente Lacalle, en un momento, nos ha tocado exponer juntos algunos puntos, dice, primero fue el puerto, después fue la ciudad, y después fue el país. Es una visión que tiene mucha gente. Yo comparto en parte eso que él dice. ¿Y qué pasó? Que en esa visión se genera una infraestructura radial centrada en Montevideo, ¿verdad? Y entonces hay una apropiación cultural del puerto de Montevideo. Los montevideanos vivían con el puerto, dentro del puerto, así como hoy es ir a la Rambla, antes iba al puerto. Y uno estaba dentro del puerto y gente iba a pescar el puerto. Hoy es impensable una cosa por el estilo. Ahora, ¿qué puerto? Es un puerto que ustedes miren esto era Montevideo, esta es una vista desde el cerro, ¿verdad? Un montón de barcos, muchísimos barcos para lo que era un país vacío, ¿no? Es decir, era un gran puerto para un pequeño país, ¿no? Y todo esto es una introducción porque después tenemos que hablar del COVID-19. Entonces, ese gran puerto para un pequeño país tiene una razón de ser, que muchos de los estudiantes ya lo saben, esta es la entrada para la hidrovía Paraná-Paraguay, que llega al corazón de América, ¿verdad? ¿Por qué se llama Río de la Plata? Porque era el camino para llegar a La Plata de Potosí, de Bolivia, era el camino para llegar a la riqueza, ¿verdad? Y esto es que desde Cáceres, en el corazón ya de Brasil, acá esto es Mato Grosso do Sul, acá pasando por Bolivia, ¿no? A través del canal Tamengo, tangenteando en Bolivia, cruzando Paraguay, cruzando Argentina, es una hidrovía, un regalo de la naturaleza de 3.440 kilómetros sin esclusas, es decir, que se puede navegar naturalmente. Y eso es un regalo de la naturaleza. Y eso hace
que nuestro puerto, el puerto de Montevideo, que es uno de los puertos, es importante acordarse, sobre todo por la importancia que tiene Nueva Palmira también para la hidrovía, es un puerto sobredimensionado. Es un puerto no de un país, es un puerto de una región. O sea, nosotros somos por vocación región. Bien, pero siempre hubo una relación especial entre ciudad y agua, ¿no? Entonces hubo un crecimiento asociado al frente de agua. Montevideo empezó a crecer alrededor de la bahía, se extendió hacia varios puntos, pero también creció hacia la zona costera, pero tuvo una relación pobre con los cursos de agua. Salvo en el Miguelete, que fue parquizado por expertos urbanistas ya a principios del siglo XX, en realidad la relación con el Pantanoso fue pobre. El Pantanoso estuvo en un plan de desarrollo portuario que iba a vincular con un canal con el Santa Lucía. Es interesante ver las distintas formas que se pensaron, pero en realidad la relación con el Casaballe, con el Miguelete, aguas arriba, con el arroyo Carrasco, con el arroyo Malvin, fue pobre. Estas cuñas verdes necesitaban ser recuperadas. En realidad, la relación del montevideano es con el mar abierto, que le llamamos mar, es un estuario, pero para nosotros es el mar abierto, y eso hizo que la ciudad se empezara a extender urbanísticamente en forma lineal para tener esos frentes de costa, y eso da una lógica distinta, y es una generación distinta. Hoy la gente piensa, si va a haber agua, no va a la bahía, va a la Rambla, ¿verdad? Y la Rambla tiene un valor cultural muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciudad y agua. Hay en Montevideo, por ejemplo, tiene mucha importancia las playas. Para mucha gente se puede ir a hacer vacaciones a otro lado, pero en particular en Montevideo, mucha gente, el paseo es ir a la playa. Entonces, la playa tiene una importancia social. Hubo un apropiamiento ciudadano del puerto que se perdió. O sea, la importancia de las playas fue en parte sustitutiva, fue coexistiendo de alguna manera, pero se vio de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un proceso friccional entre el tremendo desarrollo portuario que tuvo Montevideo. No olvidemos que en los últimos 20 años se hizo la mayor inversión de infraestructura portuaria del Uruguay desde que existe el puerto de Montevideo, es decir, que tanto en dinero como en hormigón, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? También hay una fricción en la cual se pierde ese vínculo de ese patrimonio urbanístico que es la bahía propiamente dicho. Entonces se plantea algo que dice el arquitecto Bednarik, que a mí me gusta mucho, la bahía como la gran plaza de Montevideo. ¿Es posible eso? Bueno, pero también tenemos que acordarnos que cuando hablamos de agua, también estamos hablando de la calidad de agua. Y en eso también es importante la relación que ha tenido Montevideo con el agua en general, donde tiene el desarrollo del saneamiento más avanzado en América Latina, pero todavía atrasado respecto a otros países que están más adelante. Entonces, esto es un proceso de construcción de ciudadanía, ¿verdad? Entonces tenemos todo un plan de inversiones que se viene desarrollando desde hace décadas, en trabajo conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2020 tenemos un 93% de cobertura de saneamiento, en el 2030 vamos a tener 97%, en el 2050 se va a llegar al 100%, porque estamos también en un proceso de construcción de una cultura de agua. Y esto es muy importante porque estamos empezando a tener una relación distinta con el agua, que en parte va a parar la bahía, y eso implica procesos de recuperación. Estos son inversiones muy importantes, de 700 millones de dólares en la primera etapa. Ustedes dicen, para avanzar 4% necesitamos 700 millones de dólares, y para avanzar 3% necesitamos 950 millones de dólares. Eso se llama la curva S. Es decir, que para realmente alcanzar al final todo lo que queremos alcanzar, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, en este caso como montevideanos. Sería lindo hablar de esto. Vamos a tener otra conferencia sobre agua, ciudades y puertos sobre el río Uruguay, que van a participar Argentina, Brasil y Uruguay, y esto es una oportunidad que podemos hablar más adelante. El tema es que se hizo el mayor programa de infraestructura portuaria de la historia, y ustedes fíjense cómo cambia todo esto. Esta área se incorpora al puerto. Montevideo tenía 70 hectáreas y ahora ya tiene 250 hectáreas de desarrollo portuario, y acá ven cómo creció el área de terminal Cuenca del Plata, cómo creció Muelle C, y acá va a estar la terminal de UPM, cómo se desarrolló Obrinel, cómo se desarrolla el acceso norte. Acá va a haber el puerto pesquero que estaba acá, se fue para acá. Es decir, que tenemos una cantidad de desarrollos, y esto es solo en Montevideo. Tenemos una cantidad de desarrollos que son muy significativos y que son importantes. Pero esto es posible porque hay una política de Estado en puertos. Es decir, acá no importa qué partido está en el gobierno, hay una política de continuidad, ¿tá? Y eso es muy valioso. Digamos que desde que el ingeniero Álvaro Massa impulsó la reforma portuaria,
durante el gobierno del Partido Nacional han pasado el Partido Colorado, ha pasado el Frente Amplio, y ahora está de vuelta el Partido Nacional, y en realidad hay una continuidad y una buena relación entre todos los presidentes de la Administración Nacional de Deportes y los directorios, y después se podrán decir, vamos más por este detalle o por otro. Hay un crecimiento permanente, pero también esto ocasiona una fricción entre la ciudad y el puerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fue necesario construir una compatibilidad. Me tocó estar trabajando en la Dirección de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo y en la Administración Nacional de Puertos. De alguna manera estuve de los dos lados del mostrador, donde existían las fricciones, y hubo varios esfuerzos para tratar de construir una compatibilidad para recuperar urbanísticamente la bahía de Montevideo, pero no impedir el importante desarrollo logístico que tiene Uruguay, y entonces se empezaron a plantear cómo se podían compatibilizar infraestructuras. Y entonces tenemos acá un desarrollo portuario significativo. Yo no hablé de ANCAP, que también tiene una terminal portuaria, donde va a estar el puerto pesquero, ¿verdad? Acá está la terminal de UPM, el muelle C, que es muy importante. Fíjense que estamos hablando todos puertos, todos puestos de atraque, todos estos tragables a 14 metros, lo cual es un punto significativo. Pero también hay propuestas de la Rambla del Cerro, que ya se empezó a construir, que tendría que ver como esta manera, ¿verdad? Está otra visión de lo que va a ser la Rambla del Cerro. Esto pretende ser un balcón a la bahía, y también tener esto, que es esta área acá. Ustedes saben que acá hay algunos barcos pesqueros que han quedado ahí, que en realidad son un peligro ambiental, y lograr varios puntos de acceso, de recuperación de la bahía, y de una cosa que es muy interesante, que en realidad la actividad portuaria no es algo dañino, es algo de lo que los montevideanos siempre estuvieron orgullosos y quieren volver a estar orgullosos. En ese sentido, el querer volver a estar orgulloso es que poder tener un balcón a la actividad portuaria implica que de todos estos lugares uno pudiera ver, apreciar y disfrutarlo, como lo hacen otras ciudades puertos, como lo hace Hamburgo, por ejemplo, de alguna manera lo ha hecho Valencia de una forma distinta, pero Hamburgo tiene balcón a la bahía en un lugar que se llama Landums, creo que yo viví 20 años en Hamburgo. Entonces, todo se vive de una manera distinta. Entonces, esto sería la gran plaza de Montevideo, donde coexiste un avance vertiginoso de la logística combinado con desarrollos urbanísticos. Pero esto implica también una recuperación del patrimonio hídrico de la bahía, que está muy afectado por, a pesar de los esfuerzos de la recuperación del Miguelete, por ejemplo, los humedales del Pantanoso, que son muy importantes, han sido sistemáticamente ocupados por gestión ilegal de los residuos. Y esto implica una cantidad de desafíos que son los que tenemos por delante para desarrollar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las actividades portuarias se concentran acá. Originalmente había un mundo que sacaba provecho, los más cercanos al puerto sacaban provecho de la actividad portuaria, pero el desarrollo de la actividad logística se fue por el anillo de la perimetral. Y en realidad los centros logísticos están o afuera, en la perimetral, o están directamente adentro del puerto. Acá más en régimen de zonas francas, o de depósitos fiscales, o de otras formas, pero esta zona dejó de ser la que sacaba provecho de la actividad portuaria, para a veces tener los perjuicios de la actividad portuaria, los ruidos, el manejo de camiones, una cantidad de temas. Y además está el muro del PBIP o el ISPS, que es el Código de Protección de Buques, que se implantó después del 11 de septiembre, de los ataques a las Torres Gemelas. Implica que para poder estar en el mundo comercial hay que cumplir el Código PBIP, es importante, y se acabó eso de entrar al puerto a pasear. Eso no existe más. Sin embargo, la idea futura es poder disfrutar de la actividad portuaria desde los balcones a la bahía, desde la Rambla del Cerro, desde la Rambla de Bellavista, y poder disfrutarlo de alguna manera. Es decir que, volviendo al tema de la historia, es decir, Montevideo creció, se desarrolló ciudad y país, y el PBIP produjo un divorcio. Y entonces ese divorcio implicó una pérdida de la cultura portuaria del Montevideo, y cuando estábamos haciendo los esfuerzos de converger, y acá aparece por primera vez en el minuto 13, de la presentación, en esa convergencia aparece el coronavirus, que genera escenarios posibles, que pueden ser el business as usual, no hacemos nada y vamos a ver qué pasa, ¿no? La profundización de la brecha ciudad-puerto, ¿no? Que era lo que estábamos tratando de reconstruir y volver a unir, o una convergencia de ciudad-puerto. Pero esto además hay que cruzarlo con 4 aspectos, ¿verdad? Con otros aspectos. Uno es que va a haber un proceso de deshumanización de la actividad portuaria, porque es natural, porque se da en todo el mundo, que se pueden generar nuevas formas de gobernanza de la actividad portuaria.
Un punto que me encantaría profundizar, que es el tema de la industria 4.0 o de la logística 4.0, que es la proyección de la industria 4.0 en logística 4.0, un elemento que no podemos descuidar, que es el cambio climático, y que las obras de infraestructura portuaria van a terminar afectando, por ejemplo, en los desagües y las inundaciones que tenemos en la Gracea de La Paz, por ejemplo, si no lo prevemos adecuadamente, en los impactos de los cursos de agua que se han llenado, se han urbanizado a través de asentamientos, por ejemplo, y también en la cultura ciudadano-portuaria. Entonces, esto es un semáforo de cosas mezcladas, en realidad, donde cruzamos estas cosas. Entonces tenemos acá abajo la convergencia ciudad-puerto o el incremento de la brecha ciudad-puerto. La industria 4.0 va a pasar de una manera o de otra, ¿verdad? Va a haber nuevas gobernanzas, hay una posibilidad de una nueva gobernanza. A mí me gustó mucho, tuve una reunión con el actual presidente de la Administración Nacional del Puerto, Juan Curvelo, que es muy proactivo y identificó este tema de la fricción de ciudad-puerto, y está dispuesto a trabajar junto con RETE para desarrollar esto, y la convergencia ciudad-puerto nos puede ayudar también a efectos del cambio climático y a la cultura portuaria, también a la reconstrucción. Pero también hay luces amarillas y rojas. Ustedes ven que en particular la industria 4.0 está en cualquiera de los escenarios de una manera o de otra presente. Pero también está cuál es el ámbito de influencia que nosotros podemos tener, la incidencia país, y en la deshumanización baja, en la nueva gobernanza alta. En la industria 4.0 va a pasar, hagamos o no hagamos, lo que podemos hacer es aprovecharla en el sentido que puede ser útil. En el cambio climático tenemos la oportunidad de prever situaciones de cambio climático, y en la cultura portuaria también podemos trabajar en pro. O sea, en conclusiones, a mí me gustaría decir, la aceleración de la implementación de la industria 4.0 es una oportunidad. Le voy a dar un detalle pequeño. La Dirección Nacional de Aduanas estuvo trabajando en análisis de riesgo para hacer que sean eficientes la captura de cargas ilegales, pero a través de la inteligencia. La industria 4.0 tiene, por ejemplo, a través del machine learning, dos métodos, ¿no? Uno es el aprendizaje supervisado, que uno identifica parámetros que pueden estar relacionados, y el otro no supervisado, que con la cantidad de datos disponibles se pueden identificar riesgos porque los correlaciona automáticamente. Esto es uno de muchos ejemplos que podría hablar de la robotización, del Internet de las cosas. Acá hay muchas cosas. La opción business as usual, es decir, dejar que todo pase y que se arregle solo, es muy riesgosa desde mi punto de vista y se puede debatir. Y la proactividad municipal, departamental, nacional va a ser determinante en que los desarrollos se producen. Y el proceso de deshumanización es inevitable. Esto va a seguir pasando, va a seguir profundizando, ya pasó en otros lados y el COVID-19 va a terminar acelerando. O sea, la pandemia no va a ser la última disrupción. Como ya dijeron los otros presentadores, va a haber varias disrupciones de varios tipos. Lo que hay que estar es siempre preparado para la construcción de estos escenarios. Y termino con esto que es un jardín de lluvia, que esto que parece tan sencillo es una prevención de temas de cambio climático que hacen que haya una permeabilización previa de los escurrimientos que se van por las veredas de las calles, pasen por este proceso antes de ir a las alcantarillas y salir rápidamente arrastrando toda la polución a los cursos de agua. Bueno, se me fue a 17 minutos 44, pero creo que María Eugenia me sacó 1 minuto y algo, así que estoy... Es verdad, así que es mala mía, mala mía. Bueno, a todos los participantes que quieran ir dejando preguntas, las pueden ir haciendo mientras van escribiendo las preguntas. Yo tengo algunas para hacerles a ustedes. Tal vez se los digo a los tres y ustedes ven cómo la contestan, o si quieren contestar un poco cada una, porque hay algunas que tocan los temas de todos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, me pareció sumamente interesante todas las exposiciones. Comparto la dificultad que tiene hablar sobre el futuro, como hablaba Stephen, comparto lo que son aquellos cambios que hablaba Vicent, que se están dando en la cadena de abastecimiento a nivel global y en el comercio internacional, y que definitivamente afectan a los puertos, y obviamente comparto lo que dice Fernando de esa identidad que generan los puertos. Puntualmente, Fernando sabe que en mi caso no es tanto el puerto, sino el ferrocarril, porque yo vengo de una ciudad donde el ferrocarril marcaba la operativa de la ciudad, ¿sí? Así que las preguntas van un poco por este lado. Primero, o sea, de estos cambios que hablaba Vicent, que se están dando,
¿cuáles crees tú que son coyunturales y cuáles son estructurales? O sea, ¿cuáles que llegaron para quedarse y vamos a tener que adaptarnos y armar, rearmar o repensar el negocio desde esos cambios, ¿no? Por otro lado, mi pregunta tal vez un poco más para Stephen, que hablaba también del medio ambiente y en realidad cómo estaba todo tan relacionado, es sobre la calidad. Esto del COVID no trae una oportunidad para revisar lo que son los procedimientos de calidad y mejorar, especialmente con esto que ahora con todo lo que tiene que ver con la salud, hace que pensemos y revisemos lo que son las cargas, los controles, los certificados que necesitamos. Y esto no puede volverse también una dificultad, sobre todo para los países en desarrollo, que estamos a veces un poco más atrasados en esta área y que nos puede llevar a que quedemos afuera tal vez de algunos mercados que exijan controles de calidad más fuertes, ¿sí? Fernando, mi pregunta para ti va también relacionada un poco con el ferrocarril, ¿sí? Cómo todo esto del puerto y del COVID termina afectando el desarrollo de todos los servicios paralelos y operadores, especialmente acá en Uruguay estamos con grandes transformaciones en lo que es el ferrocarril central, y bueno, quería saber un poco sobre eso. Mientras tanto, esperamos las preguntas también de los expositores, de los participantes. ¿Empieza Vicente? Sí, bueno, muchas gracias. María Eugenia, hay muchas cosas que has preguntado quizás al mismo tiempo. Yo creo que hay un tema interesante que Fernando ha apuntado también y que forma parte de cada uno de los seres humanos, ¿no? Cada uno en nuestro crecimiento tomamos unas señas de identidad en nuestro entorno, casi siempre urbano, que tenemos, ¿no? Y es verdad que es muy peculiar, en tu caso, según comentabas, en el caso del ferrocarril en tu ciudad, pero es muy peculiar, y es lo mismo que en el ferrocarril, pero en otros casos, el de las ciudades marítimas. Las ciudades marítimas, como decía muy bien Fernando, tenía un aprovechamiento recíproco entre puerto y ciudadanos. Yo a veces, más que ciudad, prefiero hablar de ciudadanía, ¿no? Porque lo que hay son las personas en realidad, ¿no? Y las personas, y a mí me pasaba también cuando era mucho más joven, me pasaba en una pequeña ciudad que era la de mi familia, ¿no? No era esta de Valencia en la que yo vivo y trabajo ahora, sino era una pequeña población al sur. En esa población había un puerto que era y tenía una escala diferente, tenía una actividad diferente y estaba mucho más implicado con lo que era la ciudadanía, ¿no? Disfrutábamos de lo que era en el conjunto de las instalaciones portuarias. Y lo mismo ocurre con las estaciones ferroviarias o con las industrias o con cualquier elemento de infraestructura y de actividad económica que ha enlazado y que se ha engarzado con un entorno urbano y por tanto con un ser humano también, ¿no? Yo creo que hay esa identidad que en un momento dado se ha transformado muy, muy importantemente y que de alguna forma forma parte de lo que es el imaginario y lo que es la identidad no física, sino de intangibles en nuestras mentes, ¿no? En algunos casos se asocia al ferrocarril, en otros casos se asocian a los muelles, en otros casos se asocia a la pesca o a cualquier otro elemento de baño o de la playa o de cualquier elemento marítimo. En el caso de las ciudades marítimas yo creo que han tenido cambios muy importantes. El caso de Montevideo es evidentemente otro paradigma de transformación portuaria en las últimas décadas y lo que cambia eso choca muchas veces con el recuerdo y con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que hay que resolver rápidamente, que es el tema identitario y el tema de comprensión y de conocimiento entre la ciudadanía y los puertos. Yo creo que hay que establecer canales de comunicación que hablen mucho de cuál es la transformación reciente de nuestros puertos, de cuáles son las necesidades actuales de nuestras sociedades y que expliquen precisamente la necesidad de esos cambios en los puertos, en los ferrocarriles, incluso en todos los ejes viarios o toda la red viaria, ¿no? Al mismo tiempo también preguntas cuáles son cambios coyunturales, cuáles son cambios estructurales. Bueno, pues ese cambio de identidad yo creo que es un cambio que hay que
explicar y seguir comunicando muy bien. Hay otros económicos, por ejemplo, el contenedor o, por ejemplo, la transformación de los puertos, que son más bien de carácter estructural, ¿no? Y hay cuestiones coyunturales que a veces permanecen y pasan a ser estructurales. Yo creo que COVID es una situación que heredaremos y mantendremos en el futuro, igual que lo hemos hecho en el tema, como decía muy bien Stephen, de lo que es la seguridad y de lo que teníamos en marcha ya, que era el tema del clima, ¿no? Esos son cambios realmente en profundidad, cambios de carácter estructural. Y yo creo que el de la identidad es uno también muy importante para lo que es la comprensión entre ciudadanía, ciudades y puertos, ¿no? Sí, muchas gracias. Estaba pensando en procesando en lo que dijo Vicente. Pues en cuanto al medio ambiente, la idea de que el COVID sea una oportunidad, ¿no? Lo del carácter, siempre se ha dicho, lo del carácter chino implica tanto crisis, pero como oportunidad también. Yo creo que, pues no sé si en otras partes del mundo, pero se pudo ver es la laguna de Venecia, ¿no? De repente con delfines y aguas claras y etcétera. Y algunos de mis estudiantes dijeron, o sea, ella dijo, mira que es una oportunidad realmente del medio ambiente. Pues sí, pero o sea, está claro de que ecosistemas no cambian tan deprisa, ¿no? En ese sentido. O sea, lo que es un poco una visión de lo que pudiera ser con mejores prácticas y políticas medioambientales. Eso sí, ¿no? En el sentido de que da una visión de lo que podría ser y cómo podríamos salvar. Pero lo que pasa aquí, lo que también he visto es justamente crisis económica como más excusa para evitar prácticas medioambientales correctas que cuestan más muchas veces, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se dice? Da una gestión o una visión de lo que pudiera ser, y eso está bien, pero lo que pasa es como la economía está afectada, pues también, repito, que es la excusa de justamente no implementar esas políticas medioambientales a veces costosos. Entonces, pues esto que supongo que la idea es volviendo a crecer o establecer cifras económicas deseables de como había pre-COVID, que se haga con políticas, en concierto con políticas medioambientales correctas, eso sí me parece oportunidad, pero no garantía. En ese sentido, o sea, como siempre, ¿no? En ese sentido. Igual eso va a lo que dijo Vicente muy correctamente, de que tu pregunta es clave. ¿Cuáles son cambios coyunturales y cuáles son estructurales? Pues, de cierta manera, no sabemos. Pero sí creo, eso dijo muy bien Fernando también, es de que hay tendencias emergentes, pues la deshumanización de los puertos, la idea de trabajar desde casa, pues eso casi, un poco el decrecimiento de suelo comercial en las ciudades, justamente porque la gente está trabajando desde casa. Entonces eso va a suponer unos cambios profundos, yo creo, o sea, es realmente estructurales. Pero como estamos aún dentro en los días jóvenes de lo que es esto COVID, yo creo que está un poco por ver por delante. Ojalá se pueda aprovechar de corregir algunas prácticas, pero desgraciadamente también he oído pretextos de crisis económica para justamente eliminar esas oportunidades o necesidades. Entonces, es difícil ver ahora. Tú me hiciste una pregunta, María Eugenia, referida al ferrocarril. Y a mí me gustaría, primero, levantar un poco la mirada, porque estamos todos metidos en COVID-19, pero en realidad estamos conviviendo varias disrupciones a la vez. Una es la del COVID-19, pero otra es la de la industria 4.0. Es decir, en un proceso
que estaba generando cambios tecnológicos, acelerando cambios tecnológicos, apareció otro proceso que cataliza ese mismo proceso. Es decir, la aparición del COVID-19 lo que hace es, a algo que estaba cambiando, hace que cambie más rápido. Entonces, ¿cómo afecta para mí eso? Es todas las cosas que son de mano de obra intensiva. Hablemos del arroz, por ejemplo, la operación del arroz en Uruguay, por el tipo de mercado que tenemos en el mercado del arroz de Uruguay, que es distinto, el arroz a Estados Unidos va a granel, pero nuestros mercados son Irán e Irak, ¿no? Entonces, ese mercado quiere que el arroz vaya en bolsa y toda la operación portuaria es súper intensiva en mano de obra. Eso tenemos que empezar a imaginarlo, que no va a existir más ni en Irán ni en Irak. ¿Tá? Entonces, eso que es muy importante para Uruguay, porque genera mucho empleo, y estoy hablando acá porque ese arroz viene en ferrocarril. ¿Tá? Por eso tomé el ejemplo del arroz, porque es de las pocas cargas, ahora vamos a tener la de pulpa de celulosa, que va a llegar al puerto de Montevideo en ferrocarril, y que es el gran cambio estructural. Es decir, también sabemos que los puertos no son puertos en sí mismos, son un nodo de una cadena logística. O sea, no son un objetivo en sí mismo. Están sirviendo a un conjunto de una cadena logística, a un sistema integral que va a estar muy enriquecido por el ferrocarril central, que ya existía antes, pero ahora hubo una inversión que nos lo puso, nos obligó, digamos, a desarrollar a un sistema ferroviario mucho mejor que el que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está la cadena logística? O sea, el ferrocarril no es una cuestión como el camión que va a llegar a todos lados, va a llegar a ciertos puntos. Y para llegar al ferrocarril necesitamos intermodalidades. ¿Tá? Tenemos que llegar con el camión, si no, salvo que tengamos una terminal como tiene Weyerhaeuser en Tacuarembó, o va a tener UPM, si no estamos en otros puntos, queremos llegar a un punto donde va a ir una intermodalidad, pasar del camión al ferrocarril, y después del ferrocarril al barco. ¿Tá? Entonces, justo esos nodos, que en primer lugar son los más caros en la cadena logística, cuando tú haces el breakdown de costos, las intermodalidades son una bomba. Eso y el last mile es la otra bomba. Es decir, si nosotros tenemos que mejorar los costos, tenemos que mejorar ahí, en las intermodalidades. El presidente de la República dijo hace poco, queremos bajar los costos logísticos. Bueno, ¿dónde está el eje? En la intermodalidad. ¿En dónde está el eje? En el last mile. ¿Tá? Y la intermodalidad son justamente los puntos de mano de obra más intensiva. Entonces, el COVID-19, ¿cómo va a impactar en eso? Va a impactar en que vamos a tratar de utilizar más robótica, entre comillas, porque no se puede decir que es estrictamente robótica, ¿no? Pero más maquinización, tal vez, más inteligencia, más optimización de procesos, ¿verdad? Entonces, también va a cambiar el perfil de empleo. ¿Tá? Y esto también es otro problema social, porque nosotros tenemos un perfil de empleo para la estiva que va a ser totalmente distinto. Otro proceso de deshumanización, capaz que unas oportunidades de empleo para otro perfil. Y esto va a ser un problema generacional, porque fueron generaciones que se prepararon para un tipo de tarea, la cual no va a haber más. Me hace acordar de la discusión de Antel de los guardahilos, ¿verdad? ¿Te acordás de esa discusión? Bueno, entonces, ese tipo de temas implica que vamos a tener generaciones con un desempleo especial que va a pasar por otras situaciones. Yo simplemente trato de contestarte esto, acaba de llegar un mensaje que tenemos que ir terminando, pero quería no dejar de decirte que en realidad esto implica una lógica distinta, particularmente en las intermodalidades, en el ferrocarril, en la forma de gestionarlo, ¿verdad? Porque también tenemos la otra intermodalidad, ferrocarril-puerto, ¿no? Ferrocarril-barco, que vamos a tener que bajar la intensidad de la mano de obra, particularmente el tema del arroz, que es la que más empleo da, para otro tipo de empleo. ¿No? Si me permites, María Eugenia, por supuesto. Por subrayar algunas cosas que se han dicho muy acertadamente. Yo creo que, efectivamente, una de las primeras cosas en las que vemos con la COVID-19 es la incertidumbre. Pero es cierto que más allá de la incertidumbre, que yo creo que es la palabra clave por excelencia, más allá de esa palabra y de esa situación, lo que vemos también es que hay, lo que ha señalado muy bien Fernando, la COVID-19 ha sido un acelerador, un catalizador de los procesos que teníamos. Otro ejemplo que yo creo que no se ve tan claramente es, por ejemplo, el tema de transición energética, ¿no? Que en este caso actúa no ya sobre lo que era la disrupción tecnológica con toda la industria 4.0 y toda la automatización y robotización, sino también en lo que es el cambio energético, ¿no? Eso que provenía de cambio climático y de situación de emergencia climática, también se va a ver
en estos momentos acelerado, ¿no? Yo quisiera subrayar, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que dedica ya en estos próximos años 750.000 millones de euros a proyectos, sobre todo en temas de transición energética, ¿no? Y por tanto es un acelerador más también de un proceso que ya teníamos iniciado, que se señalaba antes, que era seguridad, cambio, clima y, en definitiva, en estos momentos también salud, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que hay problemas, sin duda, ¿no? Más allá de estos procesos y de estas situaciones de aceleración, yo creo que lo que hay también en estos momentos con la COVID-19 son riesgos que a nivel humano hay que resolver, ¿no? Y me refiero concretamente a los deterioros. Hay un deterioro, por ejemplo, en las condiciones laborales, en las condiciones de empleo, en la retribución económica, ¿no? Se está aprovechando en buena medida la situación para ajustar todavía más las condiciones laborales que ya venían muy afectadas por la crisis del 2008-2010, ¿no? Y hay también necesidad de recuperar, además de esas condiciones laborales, lo que son los deterioros ambientales que teníamos y que se habían iniciado su corrección y su mejora y que en estos momentos, como muy bien señala Stephen, es pretexto para ahorrar costes, ¿no? Y entonces, yo creo que la necesidad de recuperación es en el plano de lo humano, en condiciones económicas sobre todo, y en el plano ambiental, en condiciones de proceso de cambio climático y de riesgos climáticos, ¿no? Perdonad la extensión. No, yo les agradezco a ustedes especialmente, creo que empezar una semana con todos estos temas te da una energía especial para encarar el resto de la agenda que normalmente tenemos todos. Sepan que la Universidad Católica es su casa para seguir discutiendo estos temas, para seguir hablando. Bueno, Fernando, a vos no hay ni que decírtelo porque claramente es tu casa, sí. Y bueno, les agradezco a todos los participantes que esperaron hasta el final, sé que tienen clase mucho ahora, así que bueno, gracias nuevamente y los dejamos a todos libres para que se vayan al resto de sus clases. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Gracias, gusto de veros. Saludos. Saludos, que tengáis buen día.